En 1910, el pequeño pueblo de Tres Juncos, en Cuenca, se convirtió en el escenario de uno de los mayores errores judiciales de la historia de España. José María Grimaldos, alias el Cepa, un humilde pastor, desapareció sin dejar rastro. Sin pruebas ni testigos, la Guardia Civil necesitaba resolver el caso a toda costa, y encontró a sus culpables en Gregorio Valero y León Sánchez. Entonces dio comienzo una pesadilla de torturas. Durante días y noches, la Guardia Civil aplicó a estos hombres los métodos más brutales para arrancarles una confesión. Golpes, mutilaciones, privación del sueño, privación de comida y agua. Un infierno insoportable que les llevó a confesar un crimen que jamás ocurrió. Dijeron haber matado a Grimaldos, pero no había cadáver. Aún así fueron condenados y pasaron muchos años en prisión injustamente. La verdad salió a la luz en 1926, cuando Grimaldos apareció vivo. Se había marchado por voluntad propia, sin saber que, debido a su ausencia, la vida de dos hombres inocentes había sido destrozada. En los primeros años del siglo XX, la pequeña localidad de Tres Juncos, en la provincia de Cuenca, vivía en la serenidad propia de un pueblo rural. Las tierras de cultivo y los rebaños eran el centro de la vida cotidiana, y sus habitantes, aunque humildes, mantenían un sentido de comunidad. Entre ellos se encontraba José María Grimaldos López, conocido por todos como el Cepa. José María, un pastor de 28 años, era un hombre sencillo, algo retraído y sin demasiados amigos. A menudo se decía que era tonto, no por falta de inteligencia, sino por su carácter callado y su forma de mirar al mundo con una mezcla de timidez y pasividad. A pesar de ello, tenía fama de ser un trabajador honrado que cuidaba las ovejas de los vecinos sin causar problemas. Era un día cualquiera de agosto de 1910 cuando José María desapareció. Al principio, nadie pensó que algo grave hubiera sucedido. Quizás se había marchado del pueblo sin avisar, como otros lo habían hecho en busca de mejores oportunidades. Pero con el paso de los días, las murmuraciones comenzaron a llenar las esquinas. ¿Qué le había pasado al Cepa? A través de la niebla, el crimen de Cuenca. La incertidumbre se tornó en sospecha cuando empezaron a surgir rumores. Algunos vecinos afirmaron haber visto a José María por última vez en compañía de León Sánchez, apodado el Pastor, y Gregorio Valero, apodado el Varela, dos campesinos del pueblo que trabajaban ocasionalmente con él. Los tres eran conocidos en el pueblo y, aunque no eran amigos cercanos, solían coincidir en sus labores. Al parecer, estos solían burlarse de él y tenían fama de anarquistas, algo que podría haber motivado todo lo que vino después. Los rumores señalaban que los tres hombres habían discutido por cuestiones de dinero y que esa noche José María no regresó a casa. Poco después, León y Gregorio comenzaron a exhibir un comportamiento extraño. Evitaban hablar del Cepa y parecían nerviosos cuando alguien sacaba el tema. En 1911, más de un año después de la desaparición, los vecinos insistieron en que algo no estaba bien. Algunos empezaron a insinuar que León y Gregorio sabían más de lo que decían. Los familiares del Cepa, al oír los rumores de las burlas que el Pastor y el Varela le profesaban, decidieron denunciar la desaparición en el juzgado de Belmonte.
Acusaron a León y Gregorio de haberlo matado y estos fueron detenidos para ser llevados a juicio. Tras interrogarlos, el juez puso a los acusados en libertad por falta de pruebas y en septiembre de 1911 la causa fue sobreseída. Pero al cabo de un par de años, en 1913, por insistencia de la familia de Grimaldos, se reabrió el caso y pasó a manos de la Guardia Civil. El nuevo juez de Belmonte, Emilio Isasa Echenique, ordenó detener a León y Gregorio. Los hombres, aunque sorprendidos, negaron cualquier implicación en la desaparición de José María. Decían no saber nada y mantenían su inocencia, pero las sospechas en su contra crecían. En un intento por esclarecer el caso, los guardias decidieron utilizar métodos brutales que eran tristemente comunes en la época. Los acusados fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas para obtener una confesión. Golpes, privación del sueño y amenazas fueron solo algunas de las prácticas empleadas para quebrar su voluntad. Las torturas a las que fueron sometidos León López y Gregorio Valero por parte de la Guardia Civil durante el caso del crimen de Cuenca se llevaron a cabo con el objetivo de obtener confesiones que incriminaran a ambos en el supuesto asesinato de Grimaldos. Estos métodos, brutales y despiadados, reflejan la falta de garantías legales y los abusos de poder que eran comunes en aquella época. A continuación, describiré las principales formas de tortura a las que fueron sometidos, según los registros históricos y las reconstrucciones posteriores. León y Gregorio fueron separados el uno del otro en diferentes celdas de la prisión de Belmonte. Se los alimentaba solo a base de bacalao sin desalar y no se les proporcionaba agua. Recibían palizas, fueron colgados en vilo por los genitales y les extrajeron dientes, uñas y vello facial con tenazas de herrar. Eran golpeados repetidamente con objetos contundentes, como porras y bastones, además de recibir puñetazos y patadas. Los golpes se dirigían principalmente a zonas blandas del cuerpo, como el abdomen, costados y muslos, para evitar dejar marcas visibles que pudieran ser usadas como evidencia contra los torturadores. A veces los golpes se intensificaban en las articulaciones, como las rodillas y los codos, lo que provocaba dolor extremo e hinchazón. Los acusados fueron también sometidos a largos periodos sin dormir, manteniéndolos despiertos mediante gritos, sacudidas constantes y golpes ocasionales. Los guardias civiles los mantenían de pie durante horas, impidiéndoles sentarse o recostarse, lo que agravaba el agotamiento físico y mental.
Esta técnica buscaba quebrantar su resistencia y hacerlos más susceptibles a la manipulación. Los torturadores utilizaban también amenazas psicológicas, incluyendo la posibilidad de hacer daño a sus familias si no confesaban el crimen. Eran insultados constantemente, tratados como asesinos y animales, lo que buscaba deshumanizarlos y debilitarlos emocionalmente. Una de las técnicas más atroces fue la asfixia simulada. Consistía en colocar bolsas en la cabeza de los detenidos, impidiendo la entrada de aire, lo que provocaba una sensación de ahogo extremo. Este procedimiento se repetía hasta que los acusados perdían el conocimiento o suplicaban por su vida. Los guardias civiles también les torcían los brazos hacia atrás de manera dolorosa, manteniéndolos en posiciones antinaturales durante largos periodos. En algunos casos, se les obligaba a permanecer arrodillados sobre superficies duras o piedras afiladas, lo que generaba un dolor agudo y prolongado. Las torturas dejaron secuelas visibles en sus cuerpos, como hematomas, contusiones y cicatrices. Más devastadoras fueron las secuelas psicológicas. Tras años de sufrimiento, Leonardo y Gregorio quedaron profundamente marcados por los traumas de aquellos interrogatorios inhumanos. Ambos desarrollaron problemas de salud mental y emocional, incluyendo episodios de ansiedad, depresión y paranoia, que los acompañaron hasta el final de sus vidas. Estas torturas no solo sirvieron como herramienta para forzar confesiones, sino que también son un testimonio de las prácticas opresivas de las fuerzas de seguridad en España en esa época. Finalmente, después de días de tortura, León y Gregorio confesaron. Bajo presión, admitieron haber matado a José María Grimaldos. Según la versión obtenida por la Guardia Civil, lo habrían asesinado durante una discusión y escondido el cuerpo en una zanja cercana. La confesión, aunque conseguida bajo coacción, fue suficiente para iniciar el proceso judicial. El juicio por el asesinato de José María Grimaldos tuvo lugar en 1913, 3 años después de su desaparición. Durante el proceso, los abogados defensores de León y Gregorio intentaron demostrar que las confesiones habían sido obtenidas mediante tortura, pero el sistema judicial de la época no estaba interesado en cuestionar las prácticas de la Guardia Civil. Sin cuerpo ni pruebas físicas que confirmaran el crimen, el caso se basó casi exclusivamente en las confesiones forzadas. La presión social y las expectativas de la justicia llevaron a que ambos hombres fueran declarados culpables del asesinato. León López y Gregorio Valero fueron condenados a 18 años de prisión cada uno por el homicidio de José María. Pasaron años en la cárcel, llevando consigo la pesada carga de un crimen que juraban no haber cometido. Mientras tanto, sus familias enfrentaban el estigma y la humillación en Tres Juncos. Durante todo ese tiempo, insistieron en su inocencia, pero sus voces eran ignoradas. La historia dio un giro inesperado en 1926. El 8 de febrero, el cura de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, uno de los mayores instigadores de la culpabilidad de los encarcelados, recibió una carta del cura del cercano municipio de Mira, en la que solicitaba la partida de bautismo de José María Grimaldos, el Cepa, para celebrar el matrimonio de este. El cura de Tres Juncos decidió no responder y ocultar la carta. Eso llevó a que una figura conocida volviese a visitar el pueblo. Era el Cepa, vivo y en perfecto estado de salud. Había estado trabajando en pueblos cercanos, completamente ajeno al drama que su desaparición había causado. Cuando se enteró de que 2 hombres habían sido condenados por su asesinato,
José María explicó que había abandonado 3 juncos voluntariamente para evitar problemas personales. No había sido víctima de un crimen, sino de las suposiciones y el sensacionalismo de la comunidad. Gregorio, vengo de 3 juncos. ¿Qué se te ha perdido a ti allí? El cepa. Ha aparecido el cepa, ha aparecido el cepa. Puede ser. Puede ser. Perdóname. Yo también creía que lo habéis matado. Vosotros mismos lo dijisteis. Perdóname. Si apareció el cepa. ¿Qué puede ser? León también es inocente. Tan inocente como yo. La reaparición de José María provocó un escándalo a nivel nacional. El caso, que ya era conocido como el crimen de Cuenca, puso en evidencia las injusticias del sistema judicial y los abusos de la Guardia Civil. León y Gregorio habían sido liberados unos meses antes como consecuencia de 2 decretos de indulto. Habían cumplido 12 años y 2 meses de condena, y tras salir de prisión, comprobaron las dificultades de sus familias, apartadas de la sociedad, y tuvieron problemas para hallar trabajo por ser asesinos confesos y penados. Sánchez y Valero acabaron marchándose de su propio pueblo y terminaron sus días en Madrid. Allí se les ofreció un trabajo de guarda jurado en el Parque del Retiro, al servicio del ayuntamiento. En 1935, el Estado español concedió a Gregorio Valero y León Sánchez una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con retroactividad de 5 años. El 17 de mayo de 1935 dio inicio en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio contra los responsables del error judicial que había llevado a las torturas y la encarcelación de estos 2 hombres. El fiscal pidió 8 años de prisión y multa de 25.000 pesetas por delito de coacciones, mientras la acusación particular les acusó de coacción, amenaza y falsificación de documento público. En el banquillo se sentaron Gregorio Regidor, teniente de la Guardia Civil, Juan Taboada, sargento de la Guardia Civil, que posteriormente se encontraría con los acusados en Madrid, viéndose envuelto en una pelea en la que tuvo que intervenir la fuerza pública. Telésforo Díaz, Guardia Civil, Manuel Rodríguez, actuario del Juzgado de Belmonte, Juan José Jauregui, médico forense, que confesó haber presenciado las torturas, y Baldomero Lavarga, médico forense. El juez instructor de Belmonte, Emilio Isasa Echenique, había muerto en su casa de Sevilla pocos días después de conocerse la sentencia rectificativa de 1926 a causa de una angina de pecho, aunque siempre le rodeó la sospecha de un posible suicidio. Quien sí se suicidó fue el cura de 3 juncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, que se ahogó en una tinaja de vino. Todos los acusados fueron absueltos en el juicio. El caso del crimen de Cuenca no solo marcó la vida de los involucrados, sino que se convirtió en un símbolo de las injusticias de un sistema que priorizaba las apariencias sobre la verdad. Décadas después, en 1979, la directora de cine Pilar Miró llevó esta historia a la gran pantalla con su película El crimen de Cuenca, un film que se enfrentó a la censura por su denuncia de las torturas y abusos de las autoridades. El crimen de Cuenca sigue siendo un ejemplo de cómo el sensacionalismo, las suposiciones y un sistema corrupto pueden destruir vidas. Es un recordatorio de la importancia de la justicia y de la verdad. A través de la gloria, el crimen de Cuenca. Y qué lujo, porque esta semana tenemos a una persona que es un poquito más famosa todavía, recién aterrizado de Barcelona.
soy muy famoso en los suburbios de Barcelona, así que... Recién aterrizado y recién premiado, porque hace 2 semanas hablábamos del festival... El Barcelona Indie Awards. Barcelona Indie Awards, que estaba nominado Libélula a Mejor Película de Estudiantes y ha ganado el premio. Sí, pero bueno, en eso estás tú tanto como yo, porque tú también estás metido ahí en esa película y nada, yo que me fui para allá porque además era la excusa perfecta para pasar el fin de semana allí en Barcelona, que hacía tiempo que no iba, y ver a un par de amigos y pasármelo muy bien como me lo he pasado, pero lo último que esperaba es que viniera con el premio debajo del brazo. Pues sí, se lo ha llevado. Ahora es el momento de que por primera vez en la historia voy a meter unos aplausos de lata en A través de la niebla. Pero se lo merece porque, vamos, otro galardón más para la Saca. Y para que veáis Libélula en Filming, que ya lo comentábamos en el programa sobre el caso que inspiró la película, que lo tenéis disponible por si alguno no lo ha escuchado todavía. Pues oye, ahora con más motivo para que os acerquéis a la película, ¿no? Sí, exacto. Con buen pie, para que se acerque con buen pie, porque siempre, no me canso de decirlo, es una película indie, así que este premio le viene como anillo al dedo. Sí. Está guay a abrir con esto porque el episodio de hoy es también muy cinematográfico, porque vamos a hablar de un caso que a mí llegó gracias a la película de Pilar Miró, que imagino que es pues el referente que tenemos todos cuando hablamos del crimen de Cuenca. Nos lo habéis pedido por redes sociales, así que aquí lo tenéis. Como siempre, empezamos siempre los programas así. Pedro, ¿conocías este caso? Pues claro que lo conocía. ¿Quién no conoce el crimen de Cuenca? Igual que a las hermanas Puerturraco. Esto es muy popular, ¿no? Es cultura, no sé si decirlo, no sé llamarlo cultura, pero historia es, evidentemente, de España. Y creo que está quizá nuestros oyentes más jóvenes no lo conozcan, pero los que ya tenemos una edad, pues sí, evidentemente, porque aparte de la película de Pilar Miró, que es una gran película, se habló mucho de este caso durante muchos años. O sea, la estela del crimen de Cuenca, pues, vamos, que es un crimen patrio de toda la vida, un clasicazo, como algunos de los que has tratado aquí en A través de la niebla, que no es tu especialidad, que normalmente tú sueles tratar temas o casos un poquito más desconocidos, pero vamos, ya tocaba. Es un suceso que, bueno, no solo estremeció a la sociedad de su tiempo, es que marcó un antes y un después en el sistema judicial español. Es un asesinato, un supuesto asesinato sin cuerpo, donde 2 inocentes, Gregorio Valero y León Sánchez, fueron torturados y condenados injustamente, ¿no? Tengo que decir, la peli del crimen de Cuenca, yo la vi hace un par de años porque mi madre me insistió mucho, ¿no? Que tenía que ver esa película, que a mí que me gustaba el cine de terror, que era la película con la que peor lo había pasado ella, y efectivamente hubo escenas en las que a mí me costó mirar, la brutalidad de aquello y la verdad con la que está narrado todo. Me parece una película imprescindible. Bueno, es que Pilar Miró era una fuera de serie, también es verdad esto, pero vamos, es estremecedor este suceso. Sí, la verdad, yo la película, fíjate, la recuerdo más entre niebla, ¿no? A través de la niebla. A través de la niebla. Porque sí es verdad que era más joven, bastante más joven, y creo recordar que, no sé si es que me enviaron a la cama o qué pasó, pero como que la vi a trompicones, ¿no? Y sí, también tengo un recuerdo de la película que era muy fuerte. Yo creo que aquí también juega un poco, porque cuando ves una película de terror, de alguna manera, no sé si o de antemano, ¿no? Porque luego tampoco el cerebro es que distinga mucho cuando estás viendo una película, pero sabe que se trata de una ficción, ¿no? Pero aquí, claro, es que estamos hablando de un caso que es real, ¿no? Y el saber que eso ocurrió de verdad, y encima con la brutalidad con la que se llevó este caso, ¿no? Pues hace que te sugestiones más, ¿no? Y veas la película de alguna manera, pues eso, mucho más acongojado, aterrorizado, ¿no? Como decir, caray, ¿cómo puede pasar esto, ¿no? Sí, totalmente. Y además lo que tú dices, es una cosa tan patria, es uno de estos crímenes que pues obviamente a lo mejor la ve una persona en otro lugar del mundo la película y dice, es brutal, pero viéndola en España cambia muchísimo el concepto, igual que nos pasaba pues con Puerturraco, ¿no? Porque es un imaginario colectivo que tenemos muy presente en la cultura española, con el que nos podemos identificar muchos, y sobre todo nos podemos identificar por los que somos de pueblo. Este tipo de cosas, claro,
las habladurías, los pueblos pequeños, es que son cosas que pasan y han pasado y no estamos hablando de una cosa, es que esto es como quien dice reciente, estamos hablando de 1910, han pasado 100 años, pero sigue muy presente este caso a día de hoy, ¿no? Para cuando se habla de las torturas y de los abusos por parte del poder. Sí, sigue muy presente y no hay que olvidar que hemos tratado aquí casos muy populares, también patrios, de gente que se ha ido a la cárcel siendo inocente durante 5 años y que a día de hoy siguen llevando, ya se han hecho documentales del caso que estoy hablando en este momento, a día de hoy siguen con la estela de esa supuesta culpabilidad que no es real, que nunca fueron. Quiero decir, que no es un caso que esté tan atrás en el tiempo, que hemos vivido casos quizá no iguales, porque este tiene un peso de brutalidad, de tortura muy heavy, pero sí de injusticia, ¿no? Que también es algo muy tremendo, porque aparte del dolor físico que se pueda causar, pues las torturas, luego está el peso psicológico, que yo creo que es muchísimo peor y que es el que nunca acabas de borrar de tu alma, para llamarlo de alguna manera. Claro, me imagino que te estás refiriendo al caso Baninkoff, ¿no? Sí, me estaba refiriendo a ese caso y en concreto me estaba refiriendo a ese caso y quiero decir que no hubo este tipo de torturas, quiero pensar, o no trascendió ningún tipo de tortura ni física, pero sí creo que algo de psicológica, ¿no? Porque se la inculpaba directamente desde todos los medios de comunicación. O sea, el juicio popular del que hablamos siempre, que a mí me parece tremendo y terrible, ya la señalaban como posible simplemente porque tenía cara de antipática, tenía una cara que no era agradable para la mayoría del público. Agradable me refiero que parecía una señora seria, distante, y ya se le acusaba y se le condenaba directamente antes de que hubiera el juicio en sí, ¿no? Entonces, es decir, esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y que deberíamos todos reflexionar sobre ello. Ahora hablaremos del crimen de Cuenca, que como digo es mucho más fuerte. No, pero que... Precisamente del caso Baninkoff, el otro día nos puso un comentario un oyente, no me acuerdo en qué episodio porque ha salido varias veces, este caso hemos hablado varias veces a raíz de otros que hemos tratado, pero en algún episodio comentó un oyente, y lo del caso Baninkoff fue porque le pillaron con Sonia Caravantes a Tony King, si no, esa mujer a lo mejor a día de hoy seguía en la cárcel. Sí, y esto te plantea una cosa, o me hace plantearme a mí una cosa todavía más terrible. ¿Cuánta gente inocente puede haber en las prisiones, ya no de España, sino del mundo entero? Y aquí no tenemos pena de muerte, pero en Estados Unidos hay lugares donde existe la pena de muerte y a lo mejor hay personas que han sido ejecutadas siendo inocentes, ¿no? O sea, claro, entendemos la justicia como algo, o a veces creemos que la justicia es algo que es casi perfecto, y no lo es. Puede equivocarse, y equivocarse por ambos costados, porque también sé que hay gente culpable que está en la calle y lo sabemos, ¿sabes? Que no ha habido manera de inculparla, entonces es complicado, ¿no? Precisamente la semana pasada hablábamos de los crímenes de Van Jaya, que se comentaba que podía haber sido un error judicial todo el proceso. Pues es que este tipo de cosas suceden y muchas veces no sabes ni qué creerte, ni con qué, porque queremos pensar que la justicia está ahí para castigar a los asesinos y que va a estar siempre del lado de las personas, pero es que muchas veces nos encontramos ante este tipo de casos. Claro, porque como no existe una justicia como tal, la justicia la implantamos nosotros, ¿no? O la creamos nosotros, pero como tal, así como existe el oxígeno, pues no existe la justicia como ente, ¿no? Ni como verdad absoluta, entonces... pues es muy complicado. Por eso me gusta a mí tanto Death Note. Bueno, desde aquí la recomendación antes de empezar con el caso, porque plantea todos estos dilemas. Pero bueno, vamos a meternos ya con el crimen de Cuenca. La historia de José María Grimaldos, conocido como el Cepa, ¿no? Es un señor, un labrador de un pueblo de Cuenca, de Tres Juncos, que un buen día desaparece de allí.
sin decirle nada a nadie. Es cierto que en el pueblo, pues este señor tenía fama, pues, de ser un poco Cortimer, como dirían en Muchachada Nui, de ser una persona, pues, que no tenía muchos amigos, no se relacionaba con la gente, y bueno, pues desaparece sin decirle nada a nadie, y ya empieza pues esa rumorología del pueblo, de qué ha podido pasar, a ver si le ha matado a alguien a este señor. Se empieza a hablar de que estuvo en compañía de Leonardo López y Gregorio Valero antes de su desaparición, y claro, estos ya, los vecinos dicen, a ver, estos estuvieron involucrados, estos dos, en la desaparición del Cepa, porque este tío que no tenía ni amigos, que no tiene mucha cabeza, como quien dice, no se va a haber ido de aquí por su propio pie. Entonces ya empieza un poquito lo que es la bola de nieve, ¿no? El inicio del caso, los rumores del pueblo, que muchas veces la justicia de los pueblos es peor que la de verdad, ¿no? Hombre, sí, y yo aquí iba a hacer este pequeño inciso, ¿no? Antes, en esa época, por falta de tecnología, la rumorología hacía mucho daño, ¿no? O podía hacer mucho daño, porque claro, yo me imagino que la Guardia Civil, de alguna manera, que fue la que llevó este caso, se vio un poco, ¿cómo decirlo?, empujada, ¿no?, para buscar un culpable rápidamente, ¿no? El pueblo debía querer un culpable porque ya lo daban por muerto, ¿no? Uh-huh. Pero es que hoy en día yo creo que corremos el peligro contrario, ¿no? Por exceso de tecnología se nos podría hacer creer que una persona es culpable cuando no lo es, porque estaba pensando mientras repasaba el caso que ya conocía. Digo, caray, hoy en día, antiguamente en esa época, pues no había cámaras, no había móviles, no había nada, ¿no? Entonces el rumor, la palabra tenía mucho peso, ¿no? Pero es que hoy en día con la inteligencia artificial pueden ponerte a ti en una imagen asesinando a alguien y todos nos lo tragaríamos, pero vamos, o sea, con patatas nos lo comeríamos, ¿no? Porque estamos asistiendo, ¿no?, a esta manipulación de las voces, de las imágenes y tal. Qué miedo. Tan realistas, ¿no? Entonces me hacía gracia pensar esto, me decía, Colin, hace un siglo, pues por falta de, y ahora por exceso de, ¿no? Nunca estamos ahí. Uh-huh. Es cierto esto, hace unos meses creo que lo comenté en el programa, que hay alguien, bueno, ya me imagino que son varias las cuentas, porque cuando algo se pone de moda, que se recrea pues hacer vídeos en TikTok sobre casos de true crime en el que las propias víctimas o los asesinos animados hablan sobre lo que han hecho. Sí. A mí esto me parece terrible, no sé, pero... Sí. Hombre, es muy peculiar, ¿no? Y es muy llamativo. Yo comenté en uno, digo, pero ¿cómo hacéis estos vídeos? El de Edwin Arrieta, que decía, soy Edwin Arrieta. No, y sin venir al caso, pero vamos, que ahora que nombras esto, ¿no? El otro día pues le envié un mensaje a un amigo mío que tú conoces, fue La Prohibida, le envié un mensaje a un amigo con la voz de La Pantoja. Yo no sé cómo lo hizo, pero es que te juro que está clavado. O sea, oyes el mensaje y oyes totalmente a La Pantoja hablando de este amigo en común, que es catalán, ¿no? Que nombrabas lo de Barcelona, ahora que estudio en Barcelona, y nos tronchábamos. O sea, porque es que, desde luego, no se distingue para nada que sea una voz artificial, sino que te tragas totalmente que es la voz de La Pantoja, ¿eh? Mira, el otro día vi por Twitter la nueva canción de Lady Gaga, que la habían hecho pero cantada por La Pantoja, y digo, ya quisiera La Pantoja cantar así. Bueno, pero bueno, en fin, pues si hay pantojistas en la sala, vamos a dejarlo allí. Vamos a seguir con el crimen de Cuenca. Con el crimen de Cuenca, eso es. Volviendo al caso, a mí lo que me extrañaba es cuando se inicia esa rumorología, ya había gente de ese pueblo que se había marchado en busca de nuevas oportunidades por otros lugares, ¿no? Estamos hablando de una época pues bastante difícil de la historia de España, pero de este señor, como decía, no se pensaba que lo hubiese hecho por su propio pie, porque era un tío pues muy pasivo, muy tímido, pero se le conocía como un tío honrado, que cuidaba de las ovejas de los demás sin causar problema. Bueno, se inicia esa rumorología, como comentábamos. Decían que se le había visto por última vez en compañía de Leonardo López y Gregorio Valero, dos campesinos que trabajaban normalmente con él, y los tres eran bastante conocidos en el pueblo. No eran amigos cercanos, pero bueno, coincidían en esas labores, como comentábamos. Se habla de una posible discusión por temas de dinero y que esa misma noche pues José María no regresa a casa.
Después, Leonardo y Gregorio comienzan a exhibir un comportamiento extraño, evitan hablar del cepa, dicen que parecían nerviosos cuando alguien sacaba el tema. Más de un año después, pasa un año, rumores, los vecinos insisten en que algo no estaba bien, este señor sigue sin aparecer, estos dos saben más de lo que nos están contando. Las acusaciones llegan a las autoridades locales, se acerca por allí la Guardia Civil y empieza lo que va a ser un infierno para Leonardo y Gregorio, ¿no? Sí, totalmente. Pues como estábamos hablando hace un momento, la rumorología aquí hizo mucho daño, ¿no? Yo creo que fue un poco el motor, ¿no? Que hizo que se llegara a este extremo. O por lo menos en un primer impulso fue esa rumorología que, claro, tienen un comportamiento extraño, pero debemos ser todos conscientes de que ante un tema tan serio como es la desaparición de alguien, la rumorología, si no está 100% acreditada, puede ser muy dañina, ¿no? Yo creo, y lo que yo opino y lo que yo creo es un solo yo creo, yo opino, no es una realidad tangible, ¿no? No es una imagen, no es algo que realmente se pueda contrastar, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con lo que se dice, ¿no? Sobre todo en un tema así. Que no hemos escarmentado para nada, por eso decía que es un crimen de hace más de 100 años, pero que está de vigente actualidad, porque ahora mismo cualquiera es capaz de dictar sentencias sobre casos simplemente con 3 datos que te arrojan en TikTok, ¿sabes? Entonces vivimos y nada más el caso de Madeleine McCann, que todo el mundo se volvió criminólogo con ese caso. Sí, bueno, todo el mundo se vuelve criminólogo, todo el mundo se posiciona ante alguien que denuncia algo, ¿no? Somos especialistas de todo y no somos especialistas de nada. O sea, es claro. Como que al otro día veía un señor que me gusta escucharlo, ¿no? Que tiene un blog y hablaba de gente que escribe libros sobre física cuántica y la supraconciencia, ¿no? Y dice, bueno, es que no tiene ninguna o sea, no tiene ninguna credibilidad lo que está diciendo, no se fundamenta en nada, sino que cogen conceptos y tal y se convierten en superventas, ¿no? Se convierten en top ventas y la gente te lo dice y te lo repite, esta es la ley de atracción, esto es la ley, y dices, bueno, hoy en día todo el mundo es médico, jurado, deberíamos hacer un alto y reflexionar sobre esto, ¿no? Es decir, porque además Internet ha influido mucho en esto, en que todos somos de todo y todos opinamos de todo y sí. Es complicado. Que no está mal opinar, siempre y cuando se matice que no deja de ser una opinión, una teoría, una posibilidad, no una realidad. Uh-huh. Es que yo me acuerdo, hubo un señor que no recuerdo ahora su nombre, cuando estábamos todos con lo del COVID, que nos volvimos todas locas y en los telediarios le sacaban cada 2x3 y cada vez el rótulo era experto en pandemias, experto en jeringuillas, experto en gomas de mascarillas de tal. No sé si te acuerdas de quién estoy hablando, que luego con lo de La Palma también salió experto en volcanes, expertos. Entonces vivimos un poco en eso. Hombre, vivimos en un momento muy psicópata, ¿no? Muy psicopático, porque es como que todo puede ser, nada puede ser, es lo que hablamos, todo el mundo es experto en todo el mundo tal, cosas que no se contrastan se dan por reales, cosas que son reales no se contrastan, o sea, no se exponen a la gente, nos quieren matar, unos opinan que la Tierra es plana, los otros, en fin, que vivimos en un mundo donde lo que menos importa es demostrar lo que estás diciendo, ¿no? Sino a ver quién lo dice, quién dice la cosa más original o más rocambolesca, y a ver lo que me aparece, ¿no? Y entonces, o sea, como diversión está muy bien. En el momento en el que sale de la diversión y que ya nos dejamos llevar, y yo conozco casos de personas así, que bueno, que no es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Pero bueno, que ya que estamos lo comentamos. Esa yo sé, y en realidad escarbas un poquito y dices, esta señora o este señor no sabe de nada. De nada, ¿sabes? De nada. Es lo que a mí me fascina de muchos programas de televisión que veo, y ya lo he comentado alguna vez que estás haciendo zapping, porque yo ahora mismo la televisión la pongo prácticamente para engancharme a ver el Prime o Movistar o lo que sea, o sea, pero ves de pasada algún programa que tal, y siempre hay
A mí me parece grotesco, ¿no? Que se esté hablando del corazón y que de ahí saltes a un crimen que ha sucedido y que los mismos tertulianos que están hablando del último novio de no sé quién estén opinando sobre un caso de violencia de género o sobre un caso de un asesinato o sobre política o lo que sea. Es que, claro, es lo que tú dices, tiene poco decoro, ¿no? Porque estar hablando de, y entre medios, el nuevo detergente que quita todo tipo de manchas, pues es un poco una batidora un poquito letal, ¿no? Que vuelvo a repetir, no está mal porque de alguna manera, o yo creo que de alguna manera el ser humano tiene esa condición, ¿no? Que nos gusta comentar y tal, pero, y no es falsa modestia, yo me considero ignorante en muchos, pero muchos temas, muchos. Entonces, yo puedo opinar, pero si veo que alguien tiene más conocimientos que yo y puede demostrar con más certeza lo que está diciendo, pues a lo mejor me toca callarme y escuchar, claro, y escuchar, ¿no? Eso es. Y absorber como una esponja para luego digerir esa nueva información que yo desconocía por ignorancia, que no pasa nada. Si lo peor no es ser ignorante, lo peor es vivir en una falsa creencia, ¿no? Y aferrado totalmente. Pero bueno, yo volvería al tema que nos ocupa porque si no nos vamos a ir. Para cerrar con esto, simplemente dos pinceladas. Esto a mí me pasa mucho, que hay gente que vive tan en su universo que yo creo que se piensan que saben de todo porque ya te cansas tanto que muchas veces dices, mira, ya está, habla y punto, porque paso de discutir contigo, por lo menos a mí me pasa. En temas que a lo mejor alguien está hablando, y a lo mejor conozco yo algo más, paso de meterme en discusiones ya. A mí me pasa más con temas que están de moda y que no se puede opinar, porque tú ya me conoces un poco y sabes que a veces no, esto no se puede decir tal, pero hay cosas que se dan por ciertas, ¿no? Casos muy sangrantes para mí que han estado muy televisados y apoyados por ciertas cadenas, que digo, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿sabes? Pero no puedes opinar ni oponerte ni decir, porque ya hay un juicio, ya hay una miniserie vendida, ya hay 5 episodios y ya hay toda una audiencia y ya hay una persona famosa que ha cobrado X millones y lo que menos interesa es ni salvar la causa ni nada de nada. Lo que interesa es la fábrica del dinero. Pero bueno, lo dejamos para otro... Y por último eso, decir que yo creo que la seña de identidad de este podcast, la esencia de este podcast es aparte de la narración, la tertulia, que siempre hemos dicho, siempre recalcamos lo mismo, ¿no? Somos dos personas que no somos criminólogos, que nos gusta pues el cine de terror, nos gusta el thriller, la novela negra, etcétera, etcétera. Hablando de los casos desde el mayor de los respetos, nos podemos equivocar y tal, pero es un podcast que está exclusivamente dedicado a esto. ¿Me meto en terreno farragoso? Bueno, un poquito nada más. Hay uno de los podcasts más escuchados de España que cada semana, pues, cuando interesa y está en boga, te hablo de este crimen. Cuando no, te traigo a cierta persona. Bueno, a lo mejor me meto donde no me llaman y me salgo del papel de moderador imparcial, pero es que de verdad que me parece de traga, ¿no? Que este sea uno de los podcasts, el de la persona de la que estoy hablando, uno de los podcasts más escuchados de España, me parece que dice mucho y no precisamente bueno de lo que triunfa hoy en día. La crítica va por el tema del true crime, voy a desarrollarla, ¿no? Es que no hay un criterio claro en la selección de temas. O sea, un día te habla con un científico sobre el universo, y encima sobre temas de pseudociencia, que, en fin, al día siguiente te trae a un tío que dice haber visto fantasmas en su casa. Lo único que parece que importa es que la cosa sea llamativa, aunque no tenga ningún valor cultural real, ¿no? Y luego está el tema del true crime. O sea, cuando hay un caso sonado y la gente está con el morbo a tope, se lleva ese caso, no porque interese genuinamente para analizar el crimen desde un punto de vista serio, o sea, puro oportunismo. Cuando toca nos ponemos el traje de investigadores, damos la opinión sobre sucesos trágicos como si fuésemos expertos, pero cuando no hay algo viral no hay ni rastro del true crime. O sea, a eso me refiero, que no hay un interés genuino, es simplemente ir al rebufo de lo que más clics puede dar en ese momento y envolverlo todo en un sensacionalismo descarado, con titulares exagerados, miniaturas con caras de asombro, esos invitados elegidos porque generan polémica o porque encajan con su burbuja ideológica.
Todo un poquito para alimentar el salseo y mantener enganchado a un público que muchas veces pues no cuestiona lo que escucha, que a eso me refería yo. En fin, que creo que me he metido donde no me llamaban, así que bueno, vamos a volver un poquito a lo nuestro, a nuestro sino, a nuestra seña de identidad, como decíamos. Vámonos al crimen de Cuenca, venga, que si no... Sí. En fin. Te das Cuenca. Te das Cuenca. En fin. Hablamos de esas torturas a las que son sometidas Leonardo López y Gregorio Valero por parte de la Guardia Civil. Durante este caso, torturas que son efectuadas con el objetivo de obtener unas confesiones que incriminen a ambos, porque cuando la Guardia Civil llega allí poco le interesa si hay cadáver o qué es lo que ha pasado. Ellos quieren un culpable rápido para que el pueblo se quede tranquilo, y como el pueblo ya ha elegido a su culpable, simplemente quieren acelerar ese proceso con esas torturas que son terribles. Las estaba narrando en la introducción, las has leído tú en ese documento que te envié. Es completamente inhumano lo que se hizo con estos dos señores, ¿no? Golpes con objetos como porras, bastones, puñetazos, patadas, golpes en las extremidades, privación del sueño, les mantenían despiertos mediante gritos, mediante sacudidas, mediante golpes, les mantenían de pie durante horas, les impedían sentarse, recostarse. Utilizaban amenazas psicológicas, ¿no? Hablaban de hacer daño a las familias de ellos si no confesaban el crimen, eran insultados, tratados como asesinos, como animales, los deshumanizaban, ¿no? Los desnudaban incluso para aumentar esa sensación de vulnerabilidad, de vergüenza. Una de las técnicas pues más crueles era la asfixia simulada, que consistía en colocar bolsas en la cabeza de los detenidos impidiendo la entrada de aire, lo que provocaba pues esa sensación de ahogo extremo, un procedimiento que se repetía hasta que los acusados perdían el conocimiento, suplicaban por su vida. También les torcían los brazos hacia atrás de manera dolorosa, los mantenían en posiciones antinaturales durante largos periodos, les obligaban a arrodillarse sobre superficies duras o piedras afiladas. Obviamente, pues a todo esto se sumaba la privación de comida, de agua durante días. Incluso en la película sale cómo les alimentan con alimentos súper salados, y lo único que le dan es aparece la mujer que estaba embarazada, que es una de las escenas que más a mí me marcó de la película, y lo único que tiene el otro para calmar su sed es que la otra le amamante. Es que es terrible hasta dónde puede llegar el sadismo, porque esto es sadismo puro y duro. Pues sí, no tiene otra palabra, ¿sabes? Sadismo puro y duro, es un poco inquisitorio, ¿no? Es la Inquisición, sí, pero reformada, y bueno, yo creo que la Inquisición incluso fue más heavy, pero me refiero que ¿qué es eso? Es llevar a alguien a un extremo para que confiese un caso que es molesto, que se debe cerrar, que no tiene una solución, no hay cuerpo, no hay delito, pero bueno, ya todo el mundo, lo que hablábamos antes, la rumorología, lo mataron, desapareció. Y en realidad este señor estaba en un pueblo aledaño de la zona, o sea que es que tampoco... Claro, a aquellos les estaban maltratando de la manera más inhumana posible, y ese hombre estaba felizmente viviendo por ahí, ajeno a todo el escándalo que se había montado. Pero que no se había ido a la China ni al Uruguay, se había ido a un par de pueblos más para allá. Sí. Quiero decir que es doblemente ridículo, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, también la falta de medios tecnológicos fomentó esto, ¿no? Porque hay que entender que es una época en la que ni ordenadores, ni móviles, ni cámaras, ni nada de nada. Aquello era el Far West, ¿no? Entonces, todo esto suma que no justifica ni de lejos que, bueno, que si quisieran cerrar el caso, tuvieran prisa en cerrar el caso y cogieran estos dos pobres diablos y dijeran, pues estas, y si no confiesan por las buenas, pues confesarán por las malas, porque nuestro jefe ya está harto de oír que si fulanita lo han matado, que si tal, que si no, que si... Entonces, pues nada, ahí tenemos el resultado. Pero es que además a estos rumores se sumaban otros rumores que había ya de gente que decía que había visto a este señor por ahí. O sea, aquí se hizo caso a lo que interesaba hacer caso, te quiero decir, porque si ya había gente que decía, oye, que a lo mejor este... Pero fíjate que estaban tan ciegos que si lo vieron, debieron pensar que era un fantasma. Sí, no sé, porque vamos... Oye, que este señor... A lo mejor lo vieron en el bar tomando un cacique, pero dijeron, no, es un fantasma. ¿Sabes? Es que no hay peor ceguera que de la que no quiero ver ni oír. Entonces...
Pues eso te digo, que no sé, los rumores a los que se hicieron caso es a los que les interesaba a ellos hacer caso, ¿no? Porque apareces en un lugar a investigar un posible crimen del que no hay cadáver, te están hablando de que hay una posible pista y tú ya, no, le voy a dar una paliza de muerte a estos durante días antes que irme al pueblo de al lado a ver si este señor por casualidad está ahí o no. Entonces Claro. es terrible. Claro, obviamente estos acaban confesando después de todas estas torturas, admiten bajo presión haber matado a José María Grimaldos, dicen que lo habrían asesinado durante una discusión, que habían escondido el cuerpo en una zanja cercana, una confesión que conseguida pues bajo coacción completamente es suficiente para iniciar un proceso judicial que se inicia 3 años después de la desaparición. Ahí los abogados defensores de Leonardo y Gregorio intentan demostrar que las confesiones han sido obtenidas mediante tortura, pero claro, como dijo aquella, perro no come perro, ¿no? Que ¿a quién le va a importar eso y quién va a señalar a la Guardia Civil en ese momento? El sistema judicial pues no estaba interesado en cuestionar las prácticas de la Guardia Civil. No había cuerpo, no había pruebas físicas que confirmaran el crimen, o sea, era un caso que estaba basado exclusivamente en confesiones forzadas. Ambos hombres acaban siendo declarados culpables del asesinato e incluso evitaron el garrote vil de pura chiripa, o sea, de pura chiripa, porque imagínate que encima les matan a ellos por algo que ni habían hecho. Son condenados a 18 años de prisión cada uno por el homicidio de José María y pasan años en la cárcel llevando con ellos pues la carga de un crimen que ni siquiera habían cometido. O sea, es que es terrible. Sí, es espantoso, pero bueno, como tú bien dices, quedémonos con la parte positiva, ¿no? Que por lo menos evitaron el garrote vil, porque si no ya hubiera sido para matarlo al Jacinto este, como se llame. Bueno, como comentaba, había rumores que decían haber visto con vida al difunto de aquella manera, porque como nadie le había visto muerto tampoco, incluso se decía que había estado en el pueblo visitando a su madre y a su hermana, que esto es más sangrante todavía. Uno de los principales instigadores de las torturas contra estos dos y de llamarlos asesinos fue el cura de Tres Juncos, un tal Pedro Rufo Martínez Enciso, que recibe una carta del cura de un municipio cercano, de Mira, el pueblo de Mira, en la que solicita la partida de bautismo de José María Grimaldos a fin de celebrar el matrimonio de este. O sea, claro, el cura de Tres Juncos, después de estar años que estos dos han matado a uno, decide no responder y ocultar esa carta. No vaya a ser que este esté vivo y yo... ¿sabes? O sea, fíjate qué cura. Qué majo, ¿eh? Ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Qué majo. Y este es el representante de Dios. De Dios. Y de Jesús. De Dios en la Madre tierra. Mía, pues. Claro, este tío oculta. Menudo perla. Menudo perla. Este oculta la carta. Yo qué sé, a ver si no se entera nadie, pero claro, el Cepa dice que no nos responden y yo no me puedo casar, entonces decide presentarse sin más en el pueblo. Claro, los vecinos no dan crédito cuando ven a este señor vivo. Yo no sé si dicen, hemos visto un fantasma o qué está pasando aquí. Este tío llega allí y por la rumorología de la que llevamos hablando todo el caso ya se hace, explota, lo acaba manchando todo, y el juez de Belmonte acaba interviniendo, ordena detener a este supuesto José María Grimaldos y claro, en las horas siguientes este caso fue muy conocido en España en ese momento también, ¿no? En las siguientes horas la noticia llega a la prensa, a la opinión pública y alcanza una trascendencia enorme. El supuesto difunto dijo que la venta de sus ovejas le había dado bastante dinero y que decidió marcharse del pueblo y que no tenía ni idea de lo que había pasado allí. O sea, imagínate cómo fue la historia. Aquellos dos acaban siendo excarcelados después de todo esto en 1926, pero claro, ya tienen que vivir una vida completamente marcada, un poco lo que hablábamos del caso Baninkoff, ¿no? Hubo mucha gente que ya no los volvió a mirar de la misma manera y arrastraron secuelas físicas y mentales durante el resto de sus vidas. Pues sí, por eso en un principio cuando lees el crimen de Cuenca dices, pero qué crimen, si nunca hubo un crimen. Claro. Pero sí que lo hubo, porque al final los asesinos de estos dos, de estas dos personas fueron el cura, fue el pueblo, fue la Guardia Civil,
fueron todos, ¿no? Unos aportando una cosa y otros aportando cosas de más gravedad, ¿no? Como por ejemplo el cura omitir la verdad, que esto es además un delito y grave, ¿no? Si eres conocedor de una verdad que además puede hacer cambiar el curso de una denuncia o de un proceso judicial, estás obligado a desvelarla, ¿no? Por el bien de las personas que están implicadas. Con lo cual, aquí el asesino es, no somos, porque no me gusta decir somos, que no vivimos en ese momento, pero de cierta manera es todo el mundo y no es nadie, ¿no? Porque al final este es el resultado, evidentemente la Guardia Civil porque tenía poder y podía hacerlo, ¿no? Pero los otros alentaron a que esto fuera así, ¿no? O alimentaron que esto llegara a este extremo. Entonces, no soy de moralejas, pero creo que aquí hay una moraleja y que podríamos aplicar hoy en día, ¿no? Y creo que además es necesario que se aplique hoy en día. Vivimos en un momento en el que hay muchísima censura a la hora de opinar de cualquier cosa. Si no sigues el cauce que te marcan opinando, pues malo, estás censurado o incluso estás eliminado de la faz de la tierra, que hoy en día son las redes. Porque ya casi hay un mundo paralelo, por no decir que es un mundo paralelo. Igual lo más importante que son las redes. Entonces hay que luchar contra este tipo de abusos de poder, como el que tuvo en ese momento me estoy refiriendo, no ahora, la Guardia Civil, el que pueda tener en un momento dado la policía. Hay que luchar contra, yo creo, de alguna manera estamos obligados a luchar en contra de la censura, pero la censura de cualquier tipo, ¿no? Es decir, que debemos poder hablar y expresarnos con tranquilidad y bueno, y contrastando una verdad con otra o una opinión con la otra. Y no sé, para mí ese es el resumen de este caso. Esto es cierto, que yo últimamente me siento cómodo hablando nada más en persona y contigo, con mis amigos cercanos, etcétera, porque yo ya, y lo de las redes sociales, lo que tú comentas, o sea, es un ambiente que es completamente irrespirable. O sea, yo no sé si... Es irrespirable porque, vamos a ver, no hay libertad. O sea, vivimos en un momento, para mí, bajo mi punto de vista, no hay libertad de expresión. Es muy complicado que una persona pueda expresarse siempre con respeto, y es porque si no sigues el cauce de lo que se quiere decir y de lo que se quiere, pues estás fuera, ¿no? Estás como no apto. Entonces, un poco no tiene nada que ver, pero a lo mejor hubo alguien en ese pueblo que dijo, oye, cuidado, esto no tiene por qué ser así, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero no se le hizo caso, ¿no? Esta persona, porque había un cauce que seguir, había no, había que resolver el caso y había que buscar un culpable y tal, y bueno, en fin, que lo tomemos como ejemplo, ¿no? Y que no se repita nunca más una cosa así, y está ocurriendo hoy en día en el mundo, no a este nivel, pero todos sabemos que hay países donde están gobernados por verdaderos psicópatas que, como intentes dar una versión diferente a la que se da oficial, desapareces. Y estoy hablando de periodistas, de comunicadores. Entonces esto es algo que no se puede permitir a ningún nivel, creo yo, vamos, no sé. Sí, sí. Bueno, y no me quiero poner en plan canción protesta, ¿eh? Te has vuelto miembro de Harcha. La verdad. Sí. Save the war. Ay, señor. Bueno, para ir terminando el caso, comentar que Sánchez y Valero acabaron sus vidas en Madrid, lejos de su pueblo y de las personas que los habían condenado. Allí consiguieron empleo como guardias jurados en el Parque del Retiro, bajo la administración del ayuntamiento. En 1935 el Estado español les concedió a Gregorio Valero y León Sánchez una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con efecto retroactivo de 5 años, que yo no sé si en ningún caso creo que el dinero puede ayudar, ¿no? Pero a paliar ese dolor y ese trauma lo dudo mucho. Yo creo que estos dos quedaron muy, 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 muy tocados, y encima ya no solo el trauma de todo eso, sino tener que abandonar tu casa, tu pueblo, porque ya no eres bien recibido allí. O sea, es terrible.
El juez instructor de Belmonte, Emilio Isasa Echenique, que estuvo a cargo del caso, falleció en su residencia de Sevilla pocos días después de conocerse la sentencia rectificativa de 1926. La causa oficial de su muerte fue una angina de pecho, aunque se sospechó de un posible suicidio. Quien sí fue declarado oficialmente suicida fue el párroco de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, que apareció ahogado en una tinaja de vino. Fíjate tú. El 17 de mayo de 1935, la Audiencia Provincial de Cuenca inició un juicio contra los restantes responsables del error judicial. El fiscal solicitó 8 años de cárcel y una multa de 25.000 pesetas por el delito de coacciones. La acusación particular, por su parte, les imputó cargos de coacción, amenaza, falsificación de documento público, pero finalmente fueron todos absueltos. Sí que voy a dar los nombres de los responsables de esta vergüenza que fue el proceso de Cuenca, ¿no? Gregorio Regidor, teniente de la Guardia Civil; Juan Taboada, sargento de la Guardia Civil, quien años después se reencontró con los acusados en Madrid, generando una confrontación que requirió la intervención de las fuerzas del orden. Este hombre pues acabó siendo asesinado durante la Guerra Civil. Telésforo Díaz, miembro de la Guardia Civil; Manuel Rodríguez, actuario del juzgado de Belmonte; Juan José Jauregui, médico forense, que más tarde admitió haber presenciado las torturas a Valero y Sánchez; y Baldomero Lavarga, también médico forense. Este es el final del caso del crimen de Cuenca, un caso que, como decíamos, nos deja un legado, nos muestra los abusos del sistema judicial y se convirtió en un símbolo de la injusticia. Sobre todo, además, que contribuyó muchísimo a la película de Pilar Miró a que este crimen no se olvidase, ¿no? Por eso yo considero una pieza tan importante esa película. Claro, bueno, no debemos olvidar este tipo de injusticias porque de alguna manera son el reflejo y aquello que se dice de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero bueno, no, en este caso la historia es reciente y no sé si es aplicable este dicho, pero sí por lo menos el recordar que bueno, que está de nuestra parte o que es casi obligatorio, ¿no? El no faltar a la verdad, ¿no? Y no alimentar pues eso, la rumorología de cosas que pueden ser muy serias y que, como hemos dicho antes, pues son exportables a casos mucho más recientes, como el de Banikov, ¿no? Uh-huh. Y nada más. No sé si ha quedado un programa un poco difuso de tantas cosas que hemos hablado, ¿no? Porque no, a mí me ha gustado este programa, Hablar del crimen de Cuenca es hablar de muchas cosas y muchas injusticias y mucha gente implicada, que yo creo que mucha gente realmente se arrepintió de lo que había hecho, ¿no? Pero por miedo a... porque no olvidemos que es que la policía, la Guardia Civil en ese momento tenía mucha fuerza, ¿no? Coño, es decir, que no era tan fácil. Ponte en el contexto, cualquiera se atrevía a levantar la voz ahí en contra, porque a lo mejor ibas tú detrás. Claro, por eso digo que, bueno, dentro de lo terrible, y también quiero entender que estos dos cargos de la Guardia Civil que pues de alguna manera estaban también presionados, quiero pensar, no lo sé si será así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el resumen es que hay que buscar la verdad siempre en todo, ¿no? Y buscarla hasta debajo de las piedras del precio que sea, porque es que la verdad es lo que te hace libre al final, pero lo que hace justicia en realidad si queremos hacer justicia. Te quiero decir que es que estamos hablando de un caso de hace 100 años, pero a mí me estaba viniendo a la mente ahora, según despedías el programa, hablando de lo de la Guardia Civil, el caso Almería, que fue en los años 80 y que fue prácticamente lo mismo. Mira, lo voy a traer la semana que viene. Ya que nos hemos enganchado, la semana que viene vamos a hablar del caso Almería. Claro, porque no hay que olvidarnos que los abusos cambian de forma. Posiblemente hayan cambiado de forma y no se den tan a menudo, gracias a Dios, en los últimos años como se daban en antaño, pero siguen estando ahí, ¿no? Siguen estando. Los abusos, cuando alguien tiene poder y quiere utilizarlo de mala manera, pueden ser de muchas maneras, no tiene por qué solo ser con maltratos físicos y psicológicos, sino que también hay otro tipo de... Entonces sigue habiendo este tipo de casos y seguirá, por desgracia, habiéndolo. Y por suerte en España ha habido una evolución democrática, si podemos denominarla así, pero hay países... Y no hace falta irse tan lejos, hay países en Europa que siguen utilizando técnicas medievales
a la hora de tratar a gente con tal de obtener una confesión, que muchas veces, pues, ¿dónde está la realidad de esa confesión si ha sido obtenida mediante torturas, ¿no? Estamos hablando, pues yo qué sé, es que piensas en Rusia y dices, pues allí, hijo, lo peor que te puede pasar es que te acusen de algo que no vas a tener manera de defenderte, como el Estado ya te haya considerado culpable. Pero... No, simplemente ya no eso, sino simplemente opinar de una manera que no parezca oportuna a una serie de señores, y estás listo, estás frito, estás en la agenda negra de Aramis Fuster, ¿sabes? La agenda esa que pues ahí te meten. Por eso ahora, ya de una manera... cuando se utiliza mucho últimamente la palabra dictadura, yo creo que hay que ser conscientes de que vivimos en una realidad que sí, en una sociedad que sí que es cierto, en la nuestra, en nuestro país, en la que de una manera u otra podemos opinar, podemos hablar en voz alta, y esto es un privilegio que en muchas otras partes del mundo no se tiene. Entonces... No se tiene. Entonces, mira Corea del Norte. Exactamente. Por eso cuando se habla de dictadura, aquí a veces me entra como un escalofrío de decir, no sé si hablamos desde el desconocimiento, pero son palabras mal utilizadas. Pero bueno. No, lo que pasa que también hay una serie de técnicas que no son dictaduras al uso, que yo creo que sí que se emplean en muchas partes del mundo y en España también, que es como no te censuro, pero te hago invisible. Sí. Entonces, en el fondo es una manera de censura y en el fondo es una manera de opresión y es una manera... Lo que cambian las formas. Es lo único que cambia, pero... Yo sí opino que lo de la libertad y, bueno, libertad de expresión cero para cero. Encuentro que eso es un cuento chino. Hoy en día no hay ningún tipo de libertad de expresión. Para muestra un botón, dile lo que opinas a tu jefe. Sí. Y verás como... o sea, es que vivimos en una especie de utopía que queremos pensar que somos muy libres pero no es así. Yo creo que no es así. Pero bueno, eso es tema para otro... Eso es tema para otro programa. En fin, me venía a la cabeza la letra de ¿Quién te has creído que soy de Fangoria? Que va mucho con el tema. Sí, Fangoria sí que tiene un tema adecuado para cada programa. Para cada programa. Pues Pedro, nos despedimos con bueno, iba a decir con este alegato, pero tampoco nos despedimos con estas palabras. Y bueno, para acabar con un sabor de boca más dulce, con esa enhorabuena de nuevo para ti y para todo el equipo de Libélula por este nuevo galardón. Para ti también, que eres parte del equipo, eres el creador de la banda sonora y uno de los directores, madre mía. Es que eres un artista renacentista. Ay, no puede ser. Y más pobre que las ratas. Pues anda que yo, que tengo que trabajar todos los días. Me toca esta noche. Ay, por la mañana crímenes, por la noche aguantar. Dicen que en el futuro no va a haber que trabajar. Yo estoy deseandito que llegue ese futuro. Que llegue ya. Que las máquinas nos van a sustituir. Yo digo, a ver, ¿cuándo? Calla, que luego me clonan la voz con IA y ya se hacen los podcasts solos, ¿sabes? Pues oye, también las películas, todo se hará solo. Es que al final vamos a acabar de vegetal. Claro, me dijo mi hermana el otro día, he leído no sé dónde que dentro de unos años tú le vas a decir a una IA, quiero ver una peli de esto y te lo va a hacer. Y digo, qué miedo, chico. Qué miedo todas estas cosas. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, la industria porno debe estar frotándose las manos porque va a ser la más beneficiada. Yo quiero ver una peli donde Betty Davis y Madonna le den una paliza a Elton John. A ver que alguien la haga. A ver qué pasa. En fin. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todos nuestros oyentes, ya sabéis, nos escuchamos siempre a través de La Niebla en el próximo programa y recordaros, tenemos programas de mecenas, todos los martes uno nuevo, nos podéis apoyar por ahí también. Un abrazo muy fuerte, Pedro, muchas gracias. Ale, arriau, adeu.